esta sesión la vamos a dedicar a lo que vendría siendo nuestro siguiente tema, que es propiamente el de los sistemas sociales. En la sesión anterior pues ya terminamos lo que era la parte de sistemas económicos, y lo que vamos a ver hoy va a ser un complemento precisamente de estas sesiones anteriores, porque al final los sistemas sociales también comprenden parte de los sistemas económicos. ¿Por qué es importante estudiar los sistemas sociales para nosotros como profesionistas del área ambiental? De entrada, bueno, si recordamos la parte de las taxonomías que hemos mencionado al inicio del semestre, vamos a recordar que eran varios los autores que nos hacían hincapié en la complejidad que tienen estos sistemas. Si recordamos a Boulding, por ejemplo, él situaba los sistemas sociales casi en la parte superior de su escala jerárquica, solamente por debajo de los sistemas trascendentales. Y debemos recordar también que los sistemas sociales están conformados por los otros sistemas que están por debajo de esa escala jerárquica. Entonces, bueno, para nosotros en la parte ambiental pues es importante el estudiar esto por toda la dinámica que va a existir entre la sociedad y la naturaleza, los sistemas naturales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Si recuerdan, si observan el temario que se les entregó al inicio del semestre, lo que nos pide para que veamos para esta unidad corresponde a la parte de población e indicadores sociodemográficos, conociendo a la sociedad mexicana, y la revisión de las estadísticas del INEGI. Antes de entrar de lleno en este tema, yo quisiera partir de una serie de reflexiones. Quisiera primero que nos pusiéramos entonces nosotros a pensar qué es lo que esperamos obtener a través de esta unidad. Creo que entonces lo primero que nosotros como profesionistas del área del medio ambiente debemos de responder es ¿qué entendemos por una sociedad? ¿Qué es la sociedad? Porque a partir de esto, bueno, vamos a vislumbrar un poco más claro cómo es que se van interaccionando la sociedad con los sistemas naturales. Y a partir de esta pregunta de qué es la sociedad, precisamente surgiría la siguiente, ¿no? El cómo influye el medio en la sociedad. Esto desde una perspectiva de que los medios han moldeado civilizaciones, su ideología, pero también tenemos que tener en cuenta que la sociedad ha influido en el medio. Entonces, esta segunda pregunta creo que podemos replantearla de esta manera. ¿Cuál es la relación entre la sociedad y medio ambiente? ¿Cómo se ha dado esta relación a lo largo de la historia? ¿Y cuál es esta relación en la época actual? Vamos a abordar un poco este tema para entender qué es lo que está pasando en este contexto. Y por último, lo más importante, que creo es a lo que debemos de llegar, es el poder vislumbrar cuál es la relación deseable entre la sociedad y medio ambiente. Es decir, ya no solamente en qué estado estamos, sino cuál sería el estado óptimo bajo el cual deberían de desempeñarse las actividades humanas. Entonces, considerando estas preguntas, estas reflexiones, vamos a abordar este tema partiendo entonces de una definición de sociedad, algo muy breve, tampoco vamos a divagar mucho en eso, para entonces a partir de esa definición estudiar lo que ha sido la relación entre la sociedad y el medio ambiente, ver cómo se ha dado esta relación a lo largo de las distintas épocas y cómo se encuentra en la actualidad. Y por último, y este tema ya lo veríamos en una sesión posterior, sería lo que yo conjunto en el tema de conociendo la sociedad mexicana, donde estaríamos viendo la población, indicadores sociodemográficos y la revisión de las estadísticas del INEGI. ¿Y esto por qué en otra sesión? Bueno, creo que lo importante es también buscar comparar cómo es la dinámica de la sociedad mexicana respecto a otras sociedades, como por ejemplo la sociedad estadounidense o las sociedades de los países europeos, para ver cuál es el impacto que tiene comparativamente, ¿no?
Eh, no solamente en la parte de la cantidad de pobladores que hay, sino más bien el impacto que tiene esta población en los sistemas naturales. Pero eso, repito, lo estaríamos viendo en otra sesión. Entonces, lo primero sería el definir qué es la sociedad. Y si vamos al diccionario de la lengua española, vamos a encontrar estas 4 definiciones. Nos hablan que una sociedad es un conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes, o agrupaciones naturales, ya sea de personas, o nos hablan también de animales, o también agrupaciones de personas pero con un carácter comercial, ¿no? Si ustedes recuerdan, en el primer departamental, cuando hablamos de lo que era un sistema y de lo que no, habíamos mencionado la diferencia entre un sistema y un conglomerado. También habíamos comentado que algunos autores llaman conglomerados o agrupaciones a aquellos conjuntos de elementos, pero que no necesariamente eh, trabajan con un fin común ni tienen una interrelación precisamente enfocada a ese propósito. Entonces, recordando eso, creo que podemos vislumbrar que estas definiciones que nos da la Real Academia Española, pues no necesariamente son las más adecuadas para trabajar con ellas desde la perspectiva que nosotros necesitamos. Por ello, hay otros autores que plantean redefinir estos conceptos de sociedad. Entre ellos, bueno, uno de varios es Mario Bunge, que nos dice que la sociedad debe de entenderse como un sistema construido por 4 subsistemas: el biológico, el económico, el político y el cultural. Eh, Bajo este prisma, bajo esta mirada, entonces nos dice que la sociedad moderna igual va a estar constituido por estos mismos 4 subsistemas. Nada más nos establece que entonces más que biológico debemos hablar de un sistema biopsíquico. Y la manera en que van a estar conformados estos subsistemas, en el caso del subsistema político, van a ser aquellas interrelaciones que tiene un individuo en torno a otras personas u otros ámbitos, pero enfocados al control de las normas sociales, ¿no? Su participación en algún estado, bueno, como parte del estado o como parte de un partido político o sindicato o algún tipo de asociación que regule la manera conductual. Los sistemas económicos, donde bueno, va a ser las interrelaciones en el ámbito de la generación, de la oferta de bienes y servicios, así como también de la adquisición de estos. El círculo o el subsistema biopsíquico, que serían aquellas interrelaciones en las cuales el individuo tiene un carácter lúdico, ¿no? Lo que vendría siendo su familia, sus amigos, clubes con los cuales tiene alguna afinidad, por ejemplo, algún club deportivo o algún otro hobby que puede tener la persona. Y por último, el subsistema cultural, que corresponde a aquellas interrelaciones que forjan la forma de pensar del ser, como la escuela. Incluso también el autor pues incluye en este círculo las congregaciones religiosas. Al final pues forman parte de este subsistema cultural. Y el mismo autor nos plantea que esta visión sistémica es una alternativa a lo que él considera que son las 2 visiones más difundidas de la sociedad. Por una parte el globalismo y en contraparte el individualismo. Esta última, el individualismo, donde bueno, lo que importa es el desempeño del ser sobre la sociedad. Ahí lo importante es el individuo, y entonces ahí estaríamos hablando que se enfoca, por ejemplo, a la parte de los derechos, la libertad del individuo. Si lo vemos desde una perspectiva económica, estaremos hablando de que el sistema más parecido sería el capitalista, donde lo que importa es un mercado libre, donde el individuo oferte su capacidad. Hablando en el ámbito político, su equivalente sería una democracia política,
Y bueno, aquí donde lo que importa o lo que sobresale como un aspecto importante de este enfoque es la felicidad del individuo respecto a la sociedad, ¿no? Esa manera de, digamos, preponderar como lo más importante al individuo respecto a los demás que lo rodean. En contraparte, el individualismo, tenemos también que más que enfocarse en el individuo, lo importante es la sociedad. Aquí podríamos plantear que el individuo tiende a la nada y lo que importa es el desempeño de ese individuo dentro de la sociedad. Estaríamos hablando, por ejemplo, que aquí más que enfocarse en los derechos, esta perspectiva se centra en los deberes del individuo respecto a su desempeño como un miembro de la sociedad. Estaríamos hablando, por ejemplo, si lo vemos desde la perspectiva económica, que lo que prepondera más que una economía de mercado es una economía regulada por el Estado, o más que regulada, controlada por el Estado. Y en la parte política estaríamos hablando entonces de un totalitarismo donde nuevamente lo que importa es el sacrificio que hace esta persona en torno a la sociedad. Entonces, si en el individualismo lo que importaba era, o lo que preponderaba era el egoísmo del individuo respecto a la sociedad, en el globalismo, en contraparte, hay un altruismo, hay un sacrificio de este individuo en torno a su función. Eh, ambos aspectos son extremos opuestos y pues ningún extremo es bueno, o al menos ideológicamente pueden existir, pero en la realidad tienden a ser sistemas eh, pues que no son viables. Por ello, el autor plantea esta visión sistémica como una alternativa para abordar la complejidad de la sociedad. Entonces aquí lo que él plantea es que entonces debemos enfocarnos en el individuo como miembro de la sociedad para entonces no hablar solamente de derechos y o deberes, sino hablar de derechos y deberes y bueno, buscar hablar más que de felicidad o sacrificio, un bienestar y un servicio que desempeña el ser dentro de esta sociedad. Eh, Hasta aquí vamos a dejar el tema de la definición de sociedad. Creo que ahorita lo importante de esto es el vislumbrar que la sociedad por sí misma es un sistema. El autor ya nos dio unas pautas para poder abordarla, un sistema conformado por 4 subsistemas y que bueno, bajo esta perspectiva debemos de buscar entender cómo es que funge una persona como un miembro de esta sociedad. Eh, Al estar en un sistema, recordemos que existe una serie de interrelaciones, entonces lo que hace un individuo afecta a los demás. Y a veces, aunque estas acciones parezcan pues aparentemente insignificantes, llegan a tener repercusiones en su entorno inmediato que pueden llegar a tener un efecto mayor. Recordemos también cuando vimos la parte de sistemas en el primer departamental, hablábamos de esta causalidad no lineal, donde pues no necesariamente el que hagas o dejes de hacer una cosa tiene un efecto inmediato, ¿no? A veces sus consecuencias se manifiestan a través de distintas acciones y también las consecuencias no se dan en el entorno inmediato, sino pueden suceder en otro punto del sistema. Y entonces, pasando a lo que sería nuestra siguiente pregunta, o buscando responder la siguiente pregunta que era, ¿cuál es la relación entre la sociedad y el medio ambiente? Debemos entonces partir de una revisión histórica de la sociedad. Y hay un punto importante de inflexión, que es el punto donde las sociedades humanas pasan de ser sociedades nómadas a sociedades sedentarias, sociedades enfocadas a la agricultura y que entonces empiezan a tener una dinámica diferente. Sabemos por los registros históricos, los paleontólogos se han dedicado mucho tiempo a estudiar la historia también del ser humano y bueno, sabemos que nuestras primeras sociedades tenían un aspecto de sociedades nómadas
enfocadas a la caza. Y en esta primera etapa, la relación que existía entre la naturaleza y la sociedad se caracterizaba porque el hombre dependía de manera directa de lo que obtenía a través de la naturaleza, lo que cazaba y lo que recolectaba. Aquí pongo una cita de unos autores donde, por ejemplo, ellos establecen que en estas sociedades nómadas lo que preponderaba era esta dependencia de la sociedad con las dinámicas ambientales y por lo tanto existía un orden directo entre lo que acontecía en la naturaleza y el nivel de bienestar que existía en la sociedad, donde había o cuando había abundancia de recursos, las sociedades humanas estaban bien, pero en cuanto estos se empezaban a declinar, pues las sociedades entraban en crisis. Y pues esto es un reflejo porque las sociedades, al depender directamente de los recursos que obtenían, pues no tenían otra manera para poder subsanar estas fluctuaciones en los sistemas naturales que acontecían. Periodos como sequías, como migraciones, pues hacían que el hombre también tuviera que modificar sus hábitos para poder ir a la par de los recursos que necesitaban. Posteriormente, ya en lo que viene siendo la transición hacia las sociedades agrícolas, podemos ver que el hombre alcanza un cierto grado de independencia respecto a lo que eran los sistemas naturales. En esta etapa podemos decir que entonces se volvió necesario y también apropiado el convertir los sistemas naturales para poder sostener el crecimiento de las poblaciones. Es decir, se modificaban los ecosistemas para dar paso a aquellas actividades productivas que el hombre necesitaba para poder mantener su nivel de vida. Nuevamente los autores nos hacen mención que a partir de la revolución agrícola, entonces la sociedad empieza a desarrollar la habilidad para separar lo externo de lo interno y se genera una expansión del conocimiento. ¿Esto a qué se debe? Cuando el hombre era o formaba parte de las sociedades nómadas, de las sociedades cazadoras, pues sí había un cierto grado de especialización en cuanto a las funciones que hacía el individuo dentro de esa sociedad, pero es realmente a partir de las sociedades agrícolas cuando se da una separación en las actividades. Seres humanos que se dedicaban exclusivamente a la producción agrícola, otros a la protección de la sociedad, otros a forjar las herramientas requeridas para los oficios. Entonces empieza a haber una separación en las actividades que a su vez lleva a una especialización en el conocimiento requerido para cada una de ellas. Aquellos seres que se dedicaban a la agricultura, pues terminaban desarrollando habilidades propias de su oficio, y lo mismo pasaba, por ejemplo, con los alfareros o con los guerreros. Cada uno empezaba a tener su propio nivel de especialización. Entonces, podemos ver que esta relación entre la sociedad y la naturaleza no ha sido la misma en las distintas épocas. Se ha pasado de una visión donde a lo mejor lo que preponderaba era la visión sagrada de la naturaleza, donde se idolatraban, por ejemplo, aspectos naturales como el trueno, como el fuego, como la lluvia, a una visión cada vez más basada en el antropocentrismo, la cual, pues bueno, llega a su punto de expansión cuando se da el crecimiento de los imperios tanto de Grecia como de Roma, ¿no? Donde entonces las deidades empiezan a tener un aspecto más humano y bueno, con el paso del tiempo este antropocentrismo se va modificando hasta llegar a la visión que tenemos en la actualidad. Pero ¿cuál es esa visión? Creo que dentro del aspecto de las sociedades agrícolas tenemos que hacer mención de que aún en las sociedades agrícolas la visión no ha sido la misma, se ha ido modificando. Si hacemos una revisión, por ejemplo, a través de lo que ha sido las diferentes etapas bajo el esquema de los sistemas económicos, eh, podemos ver así a rasgos muy generales
que conforme se ha dado un incremento en la capacidad productiva, también existe una percepción cada vez más disociada de la dependencia de la naturaleza. Es decir, si en las sociedades nómadas el hombre dependía totalmente de los ciclos naturales, con la transición hacia las sociedades agrícolas, bueno, ya empieza a haber una cierta capacidad para poder resistir esas fluctuaciones en los sistemas naturales, y conforme vamos teniendo una mayor capacidad de producción a lo largo de las distintas épocas, pues bueno, también se va incrementando esa capacidad de poder resistir las fluctuaciones, y también se va incrementando la especialización de cada uno de los oficios. Entonces empieza a haber oficios que ya no son directamente relacionados con los ámbitos de producción en los sistemas naturales. Esto hasta llegar al punto actual, donde tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de la población vive en un entorno urbano, no solamente aquí en México, sino a nivel mundial. La mayoría de los pobladores viven en las ciudades, y es en las ciudades donde hay menos cantidad de sistemas naturales, ¿no? Eh, entonces, existe una percepción generalizada de esta disociación, de esta independencia que ha logrado la sociedad respecto a la naturaleza. Aquí precisamente en esta diapositiva vamos a hablar un poquito más de lo que es la percepción actual, de lo que yo considero que es la percepción actual. Claro que esto es una revisión pues a lo mejor un poco breve, pero creo que nos puede dar una idea respecto a cuál es el estatus que tenemos. Por una parte, bueno, es de manera generalizada, desde la perspectiva del hombre moderno, urbano, pues se entiende que la sociedad es uso de los sistemas naturales, pero podemos decir que esa percepción ahorita solamente es una percepción de una vía, es decir, donde la sociedad existe casi de manera independiente, y entonces los sistemas naturales se observan nada más como un ámbito adicional. Una primera percepción sería, por ejemplo, el uso de estos sistemas como recursos para ser aprovechados, recursos pesqueros, recursos forestales, recursos minerales, pero que están ahí para que el hombre los pueda aprovechar. Otra siguiente percepción podría ser entonces el uso de estos sistemas naturales como espacios para visitar, espacios sí que van los seres y están un tiempo ahí. Podemos estar en un parque natural un par de horas, un par de días, pero al final la dinámica dominante es que se va a estos lugares nada más como un turismo, como estar un rato en la naturaleza, pero no formar parte de esa naturaleza, sino estar ahí por un tiempo, apreciarlo y volver a regresar a lo que es nuestra dinámica. Entonces, hay esta percepción de utilizar a los espacios naturales como un aspecto paisajístico, o como un aspecto pues incluso también lúdico, o de aventura, también con los safaris y cuestiones por el estilo. Otra percepción que existe en torno a los sistemas naturales sería entonces el de utilizar estos espacios como espacios potenciales para el desarrollo. Aquí en la imagen, por ejemplo, tenemos un monte donde está parte de la vegetación autóctona, y la parte que también ha sido modificada para dar paso a las actividades agrícolas. Usualmente se tiene esa percepción de que los sistemas naturales son sistemas ociosos, son espacios ociosos que pues el hombre debe de aprovechar, ¿no?, para desarrollar ya sea la agricultura o desarrollar entornos urbanos, algún hotel, alguna nueva comunidad. Se busca siempre la manera de poder aprovechar estos espacios como si estuvieran ahí a expensas de las actividades humanas. Una siguiente percepción es el uso de estos espacios naturales como un sumidero o como un depósito para las emisiones y las descargas que hacemos nosotros dentro de nuestras actividades. Se considera que
el ambiente tiene esa capacidad para recibir estos componentes que estamos emitiendo y que pues después de un cierto tiempo pues logrará transformarlos en algún aspecto benéfico para la naturaleza y que entonces bueno podemos hacer uso de la atmósfera, de las aguas, del suelo como un depósito de estas sustancias que estamos generando. Esta sería la siguiente percepción. Y la última, que también identifico, es la percepción de los sistemas naturales como un peligro, como un riesgo que debemos de contener y que entonces la naturaleza está ahí, pero debemos de cuidarnos de ella. No solamente de los aspectos meteorológicos como tornados, huracanes, o de los aspectos geológicos como el vulcanismo, sismos, etcétera, sino también aspectos biológicos, ¿no? Buscamos prevenirnos de la naturaleza, de las pestes que pueden venir, de los virus. Entonces, esta sería otra percepción que tenemos respecto a los entornos naturales. Están ahí, pero no queremos formar parte totalmente de estos sistemas porque hay un cierto grado de peligro que no queremos en nuestra vida. Todas estas son percepciones debidas a esta visión unidireccional entre la sociedad hacia los sistemas naturales. Sin embargo, rara vez tenemos en cuenta que realmente nosotros como sociedad dependemos totalmente de los sistemas naturales. Como mencionaba, actualmente la mayor parte de la población vive en la ciudad y entonces el hecho de que la mayoría de nosotros no trabaje con un sistema natural, por ejemplo, para la producción agrícola, pues hace que perdamos un poco la noción de lo mucho que dependemos de estos entornos. Y esto se ha ido acrecentando debido precisamente al mercado global, porque entonces cada vez dependemos menos de nuestro entorno inmediato. Poniendo un ejemplo para la Ciudad de México, si bien gran parte de los alimentos que se consumen en la ciudad vienen de su entorno, Milpa Alta, del Valle de Mezquital en Hidalgo, entre otros, pues bueno, si llega a pasar algún acontecimiento que afecte la producción en esos lugares, con esta dinámica global de producción, pues es relativamente fácil obtener alimentos, recursos de otros lugares, ¿no? De otras regiones, como el norte del país, como el sur, o de otros países, o incluso de otros continentes. Entonces, debido a esto, cada vez desarrollamos una mayor resistencia ante las fluctuaciones, tenemos una mayor resiliencia para afrontar los fenómenos, pero esta es una resiliencia aparente, ¿no? Porque no es que los sistemas que tenemos sean totalmente infalibles, no es que ya hayamos logrado la independencia de los sistemas naturales, sino simplemente tenemos ahora una, entre comillas, mayor capacidad para poder afrontarlos. Sin embargo, pues no debemos de perder de vista el hecho de que dependemos totalmente de lo que pasa en nuestro entorno. Entonces, teniendo esto último en cuenta, la última pregunta que deberíamos de buscar responder nosotros es ¿cuál es la relación deseable entre la sociedad y el medio ambiente? Y esta respuesta realmente no es fácil, porque hay muchas visiones, hay muchas ideologías y no hay un camino único para llegar a tener una relación adecuada entre la sociedad y la naturaleza. Entonces, lo que debemos de poder hacer es buscar entre una serie de documentos algunas guías, algunos hábitos rectores para nuestras vidas. Y entonces yo lo que estoy mostrando aquí es lo que considero una serie de publicaciones que pueden orientar en este sentido, partiendo de la publicación que ya habíamos estudiado en sesiones anteriores, la de los límites del crecimiento, que se publica en 1972, aunque su trabajo bien o su gestión, su generación viene de tiempo atrás.
y que se publica en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, y que pues, plantea por primera vez esa capacidad que tenemos como sociedad para entonces seguir creciendo. ¿Qué tanto podemos seguir incrementando nuestra producción antes de sobrepasar lo que realmente puede obtenerse de los sistemas naturales? Este fue un primer llamado de atención como sociedad global en torno a nuestra capacidad que tenemos para poder eh, guiar nuestras actividades. Una década después se publica la Carta Mundial para la Naturaleza, donde bueno, se establecen una serie de guías en las cuales se busca orientar la actividad humana, ¿no? Para buscar convivir adecuadamente con nuestro entorno. Pero es hasta el año de 1987 cuando otra publicación bastante conocida en el ámbito ambiental, que es la de nuestro futuro común, o también denominado el informe Brundtland, en la cual se plantea qué es lo que debemos de desear como sociedad. Por primera vez se habla del concepto de desarrollo sustentable o sostenible, eso siempre estará en debate de cuál término es el adecuado, pero bueno, de esto lo importante es que entonces nos empieza a hablar de nuestras actividades como sociedad global, pero ya no solamente limitadas al aspecto de qué tanto podemos crecer, sino cuál es el impacto que tenemos cada uno de nosotros y hacia dónde debemos de orientar nuestras actividades para entonces poder no solamente aprovechar los recursos en nuestra generación, sino también dejar un entorno viable para el desarrollo de las siguientes generaciones. A raíz de todo esto, en el año de 1992 se da la conferencia sobre medio ambiente y desarrollo, la famosa conferencia de Río de Janeiro, donde se generaron diversos documentos rectores hacia la actividad humana. Por una parte se genera la Agenda 21, la cual pues es un tratado firmado por una serie de países, la mayoría de los países, la cual pues tenía como fin el buscar reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. También se declara, por ejemplo, se genera la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la Declaración de Principios Relativos a los Bosques, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Todos estos son aspectos importantes porque entonces ya no solamente estamos teorizando en torno a qué es lo que debemos hacer como sociedad, sino ya se empiezan a establecer lineamientos para orientar nuestras actividades, para minimizar nuestro impacto. Por último, bueno, no por último, pero sí dentro de esta diapositiva, en el año 2000 se publica lo que es la Carta de la Tierra. Este podría ser hasta cierto punto la continuación de la Carta Mundial para la Naturaleza, en la cual, bueno, se hace una nueva revisión bajo esta perspectiva del desarrollo sustentable y también bajo esta perspectiva de lo que ya se había estado trabajando a raíz de la convención, de la conferencia de Río de Janeiro. También en el año 2000 se publican los objetivos del milenio, los cuales, bueno, son los siguientes. Son 8 objetivos establecidos por la ONU y los cuales, bueno, en su momento tuvieron pues bastante difusión y que básicamente lo que tenían como finalidad era mejorar la calidad de vida de nosotros como sociedad. Vemos en el punto 7 es el que se centra en la parte de medio ambiente, aunque en realidad nuevamente estamos hablando de una perspectiva de sistemas, entonces no podemos hablar solamente que para mejorar o minimizar nuestro impacto ambiental debemos enfocarnos en el punto 7, sino es necesario también erradicar la pobreza, mejorar la educación, dar igualdad de oportunidades, reducir la mortalidad infantil. Entonces, todos estos objetivos se complementan. En el año 2015, a raíz de la conferencia de París, se cambian, o bueno, se actualizan más bien estos objetivos del milenio
para dar paso a los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales, como vemos, en realidad vienen siendo más o menos los mismos, nada más que un poco más desglosados, para entonces buscar centrar de una manera más adecuada los esfuerzos para conseguir cada uno de estos objetivos. Por ejemplo, en los objetivos del milenio, en el punto 1 era erradicar la pobreza extrema y el hambre. Tanto en los objetivos de desarrollo sostenible, pues tenemos que ya no solamente que el punto 1 es el fin de la pobreza y el punto 2 es hambre cero, o sea, vienen siendo muy similares, pero nuevamente hay esta segmentación para buscar eficientar los esfuerzos requeridos. Hasta este punto quisiera dejar la parte de cuál es la relación deseable que tenemos nosotros o deberíamos de tener nosotros entre sociedad y medio ambiente, porque como mencioné, no es que haya una única respuesta. El cómo vamos a lograr conseguir estos objetivos en realidad es un camino de muchas vías. Todos los países están trabajando en ello, bueno, todos los países que forman parte de la ONU están trabajando en ello y tienen objetivos basados en sus capacidades. No es la misma responsabilidad que tiene un país como México respecto a la que tiene un país como Estados Unidos o como Alemania. Cada uno de ellos, en torno a sus capacidades sociales, económicas, se va planteando el cómo va a ir alcanzando paulatinamente estos objetivos. Y a su vez, esto debe aterrizarse hacia un nivel regional, de ahí un nivel local, en la cual pues todos debemos empezar a involucrarnos como parte de esta solución para minimizar nuestro impacto y llegar al punto del desarrollo sustentable o sostenible. Hasta aquí sería esta sesión. No quiero hacerla más larga. Esta es una primera introducción a lo que era la parte de sistemas sociales. Y ya en la siguiente sesión estaremos abordando propiamente lo que corresponde a conociendo la sociedad mexicana y su dinámica de la sociedad mexicana respecto a otras sociedades. Entonces, por mi parte es todo y si tienen alguna duda, pues háganmela saber a través de los medios que tenemos para contactarnos y pues nada más. Hasta luego.